Un saludo cordial a nuestros hermanos, a nuestros amigos que hoy nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube, a través de las redes sociales. Le damos una cordial bienvenida a esta transmisión porque hoy vamos a repasar la lección número 4 de nuestra escuela sabática. Igualmente estamos con ustedes aquí en esta ocasión, el hermano Manuel Vázquez, anciano de la iglesia de Elton. y el hermano Paco Cajija Cruz y anciano también de esta iglesia. Muy bien, bienvenidos. Vamos a orar y entrar directamente al estudio de la lección, que está muy bueno. Oremos. Querido Dios, te agradecemos porque nos das pan fresco para alimentar nuestras vidas espirituales. Amén. Permite que todos estemos en sintonía contigo de tal manera que podamos ser edificados en esta ocasión a través de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Compartir la misión de Dios es el tema de la lección de esta semana. Hasta ahora hemos visto que la misión no comenzó con Israel, no comenzó con Abraham, la misión comenzó Con Dios. con Dios. ¿Y por qué? Porque Él es el originador. Porque Él es el que vino a buscar Y a salvar. y a salvar lo que se había perdido. En el jardín del Edén, Él vino inmediatamente, a pesar de que Adán y Eva habían pecado, Él vino y los buscó. Quiere decir que el que inicia, el que arranca el primer paso lo da Dios a la hora de alcanzarnos en el cumplimiento de la misión. El bosquejo de la lección de esta semana es interesante. El don de la hospitalidad, el amor de Abraham hacia los demás, el espíritu de oración de Abraham, la misión de Abraham, la sumisión a la voluntad de Dios. Esos son los temas que estaremos compartiendo con ustedes. Ahora, el don de la hospitalidad. No es un secreto que la hospitalidad y el servicio son llaves que nos pueden ayudar a la hora de cumplir la misión, ¿verdad? Por ejemplo, dice Elena de White que cuando Jesús encontraba a alguien, le decía, le suplía su necesidad y después le decía, Sígueme. sígueme. O sea, porque de nada nos sirve ver un hambriento y decirle, ven, vamos, yo te voy a llevar a la iglesia. Bueno, primero tenemos que suplirle su necesidad, de servirle, de ser hospitalario con la si no tiene abrigo, pues dale un abrigo. Si tiene frío, pues cúbrelo, ayúdale. Si tiene hambre, ayúdale. Y luego dile, pues te invito a mi iglesia, te invito. Una de las formas en que podemos compartir la misión desde una perspectiva práctica es primero ser hospitalarios y ser serviciales. Y Abraham es un vivo ejemplo de cómo ser hospitalarios. ¿Cómo es que Abraham fue un hombre hospitalario en aquel tiempo? ¿Qué ejemplo, o sea, qué anécdota hay en la Biblia que nos ayuda a entender que Abraham practicaba la hospitalidad? Pues podemos ver la historia cuando aquellos hombres que llegaron, que iban de paso para ir a la ciudad de Sodoma y Gomorra, llegaron primeramente por el lugar donde estaba Abraham. Y estando él por ahí, pienso que Abraham siempre estaba pendiente a los que andaban ahí, a nómadas que pasaban por esos lugares, y quería siempre hacerles un bien a todo. Yo me imagino que así era su estilo de vida, su forma de ser. Cuando ve a esos hombres ahí que los ve, lo primero que les dice, hey, vengan porque aquí, miren, hasta aquí, este lugarcito, el calor del día es muy grande, muy intenso, pasen aquí a mi casa y le dice tal vez los siervos o él mismo, le vas a lavar los pies porque ustedes vienen del camino muy polvorientos, y después les ofreció comida, o sea que... Así es. Por lo menos hay 4 cosas que menciona la Biblia que Abraham hizo con estos 3 visitantes. Primero, los invitó a entrar. Segundo, les lavó los pies, los invitó a descansar y le brindó alimentos. Así es. ¿Verdad? Les preparó comida calentita. Les preparó comida calentita, ¿verdad? Entonces, definitivamente eso es un acto de hospitalidad enorme, y un acto de hospitalidad nos puede abrir las puertas a la hora de cumplir la misión. A veces decimos, bueno, es que yo no sé predicar desde el púlpito, pero tal vez tienes el don de la hospitalidad. No tienes que predicar el sermón desde el púlpito para compartir la misión. No tienes que hacer, o sea, que tener un cargo en la iglesia para compartir la misión. A veces creemos, no, si no tengo un cargo en la iglesia, pues yo no hago nada, no hago nada en la iglesia. No, para cumplir la misión no tienes que tener una nominación en un comité de nombramientos en la iglesia. Sencillamente tienes que tener la disponibilidad a ser hospitalario. Y de esa manera Dios nos puede usar. También pienso yo que es compartir el alimento, ¿no? Así mismo es. Compartir el alimento que Dios te da con el hambriento. Con el hambriento. Como dice, dale de beber al que tiene sed. Ajá.
y visitar al enfermo que está en la cárcel. Y de esa forma estamos también colaborando con la misión. Así mismo es, así mismo es. Esto me hace recordar una anécdota. Hace unos días estaba yo un domingo en mi casa. Por supuesto, los domingos aprovechamos para hacer tantas cosas, ¿no? Y de repente el hermano Paco me llamó. Me dice, pastor, necesito ayuda. Yeah. Había una persona que estaba dado de alta, o sea, le habían dado discharge en el hospital y no cabía en el carro de Paco. Es cierto. Y me dijo, pastor, ¿usted podrá venir a ayudarme para que podamos llevarlo? Entonces, claro que sí, fuimos, le trajimos, o sea, lo buscamos un poco lejos, lo llevamos hasta su casa, oramos con él. De hecho, después volvimos a visitarle y ese acto de hospitalidad logró que esa persona decidiera venir a la iglesia. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Entonces, a veces no tenemos que tener palabras elocuentes, lo que tenemos que tener es un corazón dispuesto a ser hospitalario con las personas. Ahora, ¿de qué otra forma podemos ser hospitalarios con las personas? ¿Qué otras prácticas podemos hacer para mostrarle a las personas que somos hospitalarios? Que no somos, a veces las personas, una vez escuché que alguien decía, bueno, ¿y qué hacen ustedes en la iglesia? ¿Qué hacen ustedes en la iglesia? Como si nosotros hiciéramos una práctica como secreta aquí, entre cuatro paredes encerrados. ¿De qué otra forma podemos demostrarle a los demás que nosotros no somos unos cristianos ermitaños dentro de una iglesia, dentro de cuatro paredes? Sí, mire, hace tiempo cuando, estando en California, ayudé a una persona, lo miraba siempre que estaba así en un lugar donde vendía flores, estaba vendiendo sus flores a todos los transeúntes que pasaban por ahí, y lo miraba muy pobrecito yo, que siempre estaba así con sombrerito y vendiendo flores. Entonces yo decidí yo agarrar una Biblia, un suéter y algunas otras cositas más que le puse en una bolsita para dárselas a él. Uh-huh. Y él estuvo muy contento con eso. Wow. Hay una parte en la Biblia donde nos dice que el amor se ha enfriado por causa de la maldad. Resulta, ¿Cómo podemos balancear eso? Resulta que este joven al cual yo le di la Biblia, le di su suéter, todo eso, lo que él tenía era un punto, ¿cómo le llaman? Un punto donde él vendía droga. O sea que él en las flores estaba haciendo eso. Wow. Pero lo que dice la palabra de Dios dice, no nos cansemos de hacer el bien. Porque si llegaste posiblemente lo puede tocar a esa persona misma. O puede ser, pero que no nos vayamos a chasquear, como decir, uh-huh, no, para eso lo van a querer. O queremos ayudar a una persona, como en otra ocasión cuando iba con mi hijita, fuimos a un parque y mi hija pequeñita me dijo, papá, ¿tienes $5? Y yo, sí, le di $5. Y agarró los $5 y se los dio a unas que estaban ahí pidiendo dinero. Unas personas que estaban ahí pidiendo dinero. Uh-huh. Y resulta que ellas eran borrachitas. Pero mi hija con su corazón dijo, es que están pidiendo dinero. O sea, que al final Dios cuenta eso como un acto de hospitalidad, de bondad tan grande, porque lo hizo con un corazón sincero. Así es, pero nosotros no sabemos si esas personas que lo están haciendo tal vez por, no sé, maldad o no sé por qué lo están haciendo, las cosas que hacen o porque están enfermas, puede ser que una de ellas pueda ser tocada. O sea, nosotros no sabemos. Al final, creo que nos quedamos con la realidad de que debemos servir a los demás, independientemente de cómo estén. A veces ir debajo de un puente donde está un homeless y llevarle un plato de comida es un acto de hospitalidad tan grande que en algún momento eso puede abrirnos las puertas para presentar el evangelio. Es lo que queremos decir. Y Abraham es el ejemplo de cómo romper las barreras culturales, sociales y demostrarle hospitalidad. La hospitalidad es una llave que nos abre el acceso a las personas. A veces las palabras no. Las personas están cansadas de sermones. Hoy día, vivimos en un momento donde usted puede abrir su teléfono y tener acceso a miles y miles de sermones. Uh-huh. Sin embargo, todos los sermones del mundo a veces no son suficientes para ganar un alma. ¿Por qué? Porque un acto de bondad, un acto de hospitalidad, un acto de servicio puede abrirnos más las puertas. Esto es cierto. Un acto de misericordia, definitivamente. Y eso fue lo que hizo Abraham. Y eso nos puede ayudar a nosotros. Así que si te estás preguntando cómo empezar, bueno, comienza en tu casa, comienza en tu barrio, haciendo un acto de hospitalidad a alguien y te vas a dar cuenta
de que eso te va a abrir las puertas y te va a dar acceso a predicarle del Evangelio. Antes de mencionar el sábado, antes de mencionar la profecía de las 2300 tardes y mañanas, antes de mencionar a Elena de White, antes de mencionar cualquier cosa, hazle un acto de hospitalidad a la gente y eso te abrirá las puertas y después podrás hablarle de todo lo demás. Amén. Definitivamente. Eso es cierto. Ahora, otro de los aspectos que nos enseña Abraham, porque Abraham tiene mucho para enseñarnos en esta lección, es el amor hacia los demás. Paco, ¿qué nos puede decir de cómo Abraham mostró amor hacia la ciudad de Sodoma y Gomorra? Bueno, es que eso fue algo maravilloso, ¿no? Porque empezó intercediendo por esa ciudad. Empezó diciendo si hubieran 50, ¿no? 50 justo. Y fue bajando, ¿no? 45, 30. Al caso que al final llegó 20, a 10. Dijo, por lo menos si hubieran 10. Y Dios le dijo, si hubieran 10, yo no destruiría esa ciudad. Ni siquiera habían 10. Pero ni siquiera habían 10. Pero estaba una familia importante ahí para Abraham, que era Lot y su familia, ¿no? Su sobrino, exacto. Sí, pero Dios intercedió y envió, como quien dice, sus ángeles a liberar a Lot. Al punto que Lot también fue una persona que hospitalizó. Sí, o sea, la hospitalidad era algo familiar. Porque Abraham fue hospitalario con los ángeles, pero Lot también fue hospitalario. O sea, quiere decir que esto nos lleva a un punto, o sea, un ángulo de la lección que miro ahora. Y gracias, Paco, por el aporte. Miro que si tú eres hospitalario, es probable que tus hijos sean hospitalarios. Así es, así es. ¿Verdad? Si tú eres bondadoso, es probable que el legado de tuyo para tus hijos sea la hospitalidad, la bondad, el amor. Porque nuestros hijos van, como usted decía, su hijita fue y le llevó $5, pero tal vez ella había visto eso. Cierto. ¿Verdad? Como ejemplo, sé que nosotros somos ejemplo para nuestros hijos. Así es. Así es. Ahora, Paco, curiosamente, esta no es la única vez que Abraham intercede por Sodoma, ¿verdad? Porque notamos ya poco anterior a esta ocasión en que Dios había determinado destruir Sodoma, los habitantes de Sodoma, incluyendo Lot, fueron secuestrados. Y Abraham armó un pequeño ejército de sus hijos, o sea, de su casa, y fue y rescató a Lot, rescató a su familia, rescató a los habitantes de Sodoma, ¿verdad? O sea que una vez Abraham salvó a los habitantes de Sodoma a través de la espada y ahora está intentando salvarlos a través de la oración. ¿Verdad? Entonces, esto nos habla muy positivamente de Abraham como un hombre de oración. Hemos conocido a Abraham como un hombre de fe. Pero ahora la lección nos lo presenta como un hombre de oración también. Así es. ¿Verdad? Entonces, eso significa que la fe y la oración van de la mano. Tú no puedes decir que tienes fe si no oras. Pero tampoco puedes decir que eres una persona de oración si no tienes fe. O sea, que la fe y la oración van de la mano. Y eso nos enseña el patriarca Abraham. Ahora, el punto número 3 de la lección es el espíritu de oración que tenía Abraham. Ya lo hemos abierto. Ahora, Abraham intercede, ora por los habitantes de Sodoma, persevera en la oración y de hecho empieza a mostrarle a los ángeles alternativas para salvar a la ciudad. Si hay 50, si hay 40, si hay 30, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces es un hombre de oración. Hay una cita aquí del libro Palabras de Vida del gran maestro que quiero compartir con ustedes y dice: nuestras oraciones no han de consistir en peticiones egoístas, meramente para nuestro propio beneficio. Hemos de pedir para poder dar. El principio de la vida de Cristo debe ser el principio de nuestra vida, y es el principio de dar. A veces nuestras oraciones son egoístas porque oramos por nuestros hijos, por nuestra casa, por nuestro empleo, por nuestra salud, por nuestra familia. Y ahora vemos a Abraham intercediendo por la ciudad de Sodoma y Gomorra. Así es, como estas lecciones que nos están sugiriendo ahora, la lección que ya tratamos en la vez pasada, que fue acerca de que orar por uno de nuestros compañeros de trabajo o alguna persona que no conocemos, y eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Así mismo es. Intercediendo por los demás. Intercediendo por los demás, no solamente por nuestra familia. O sea que la oración intercesora tiene mucho poder. De hecho, esto me lleva a pensar
muchas veces nosotros estamos aquí, estamos de pie, no tanto por nuestra oración, sino por la oración de alguien que intercede por nosotros. Está intercediendo por nosotros. Así es. Yo recuerdo cuando era más joven y todavía mi abuela vivía, que mi abuela siempre que me escribía una carta o siempre que hablaba con ella o siempre que la visitaba me decía, todos los días estoy orando por ti. Y cuando aquello se sentía también en el corazón, porque sentir que alguien está intercediendo por uno, eso es por supuesto, eso trae un bálsamo al alma, ¿verdad? Sí. Y Abraham era ese tipo de hombre que oraba, intercedía no solamente por los suyos, sino también por otras personas. Ahora, porque es fácil, caballeros, es fácil orar por las personas que uno conoce, por las personas que son buenas, pero Abraham está intercediendo por una ciudad que él sabía que no eran tan buenas. Que no eran tan buenos. De hecho, Sodoma, la gente de Sodoma no era hospitalaria, porque no hospedaron a los ángeles. No. La gente de Sodoma más bien eran hombres perversos, había gente perversa, gente mala. Era muy mala. Dios decide destruirlo por su maldad. Y sin embargo, Abraham está intercediendo por gente que no lo merece, gente que es mala. Entonces, es fácil venir a la iglesia los miércoles y orar por aquellos que son buenos, por nuestros hermanos de iglesia, por aquellos que técnicamente se portan bien. Pero a veces tendremos en nuestras oraciones a esas personas que están, como decía el hermano Manuel, drogándose debajo de un puente, o esas personas que están, que son homosexuales o que son lesbianas. Los incluimos dentro de nuestras oraciones. Deberíamos de hacerlo. Deberíamos hacerlo. Sí, necesitamos hacerlo. Abraham nos enseña eso. Nos enseña que a fin de cumplir la misión, una de las formas de cumplir la misión es siendo personas de oración, teniendo un espíritu de oración. Y en ese espíritu de oración podemos orar por las personas que tal vez no comparten nuestra ideología o no comparten nuestra forma de pensar o de ser. Eso nos enseña Abraham, a ser personas de oración y de oración intercesora. Y finalmente vamos a ver la misión de Abraham. ¿Cuál fue el resultado de la hospitalidad, el amor y la oración de Abraham, verdad? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué resultado produjo la hospitalidad, el amor y la oración de Abraham? A ver, ¿qué me pueden decir ahí? ¿Cuál fue el resultado? ¿O no tuvo resultado? No, claro que sí. ¿Cuál fue? O sea, un pequeño grupo. Un pequeño grupo que era Lot y su... Volvemos y enlazamos el resultado, o sea, humanamente mirando el resultado de Noé, fue un pequeño. Ahora el resultado de la oración, de la hospitalidad y del amor de Abraham fue un pequeño grupo. Pero un grupo que se salvó. Fue un pequeño grupo, pero se salvaron. Así fue. ¿Verdad? O sea, a veces a uno le gustaría que todos aceptaran. Y uno pensaría que mientras que Abraham está intercediendo por sus familias, que no hubo resultado, porque dijimos ninguno salvó, pero en realidad fue un grupo que se salvó. O sea, hubo gente que se libraron. Fue Lot y sus dos hijas, ¿no? Bueno, Lot, sus hijas y su esposa, aunque finalmente su esposa se quedó, pero al final sí hubo resultados. Sí. Eso significa que nuestra oración intercesora va a tener resultados. Amén. Tal vez no los resultados que esperamos, pero sí va a tener resultados. Ahora fíjense, es curioso, porque tal vez alguno de los que nos está mirando allí dice, bueno, pero ya las hijas de Lot venían como dañadas. De Sodoma, y de hecho cometieron incesto con su papá, y de ahí salieron los amonitas, salieron los moabitas, y finalmente fueron naciones enemigas de Israel. Sin embargo, fíjense qué curioso. Vamos a analizar. Una mujer moabita llamada Ruth entró dentro del linaje del Mesías. Abraham no pensó en eso. Abraham sencillamente intercedió, y aunque aparentemente el resultado fue pequeño, Dios es especialista en hacer que las cosas pequeñas crezcan. Por eso dijo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando se planta y crece, se convierte en un árbol en el cual anidan hasta las aves. Que es la más frondosa. Que es la más frondosa, exactamente. Entonces significa que tal vez en la mente de alguno Abraham el resultado fue ínfimo, fue pequeño, pero no, el resultado fue fructífero. Y así es éxito. Como también nosotros, que cuando estamos intercediendo por las demás personas, pensamos que a lo mejor no va a haber ningún resultado, pero
al final, como no es de nosotros, sino de Dios, a hacer que las personas se salven. Puede ser que entre el grupo, que los que estemos orando, tal vez nosotros no vemos nada de resultado, pero como ya miramos en lo de Abraham, que al final Ruth, o mucho tiempo después Ruth, viene siendo algo grande. En la línea ascendente del Mesías, ahí está una moabita descendiente de Lot. Curiosamente. Ahora, hemos visto hasta ahora algunas características de Abraham que le ayudan a cumplir la misión. Hemos visto la hospitalidad, el amor, la oración y un cuarto elemento que también nos ayuda a cumplir la misión, como en términos prácticos, es la sumisión a la voluntad de Dios. Y Abraham es un ejemplo de una persona que se somete a la voluntad de Dios. En Abraham vamos a ver, en este caso vemos su llamado, la elección de la tierra cuando él y su sobrino estaban debatiéndose para qué lugar agarrar. Abraham le dio el chance, bueno, a su sobrino, agarra tú para lo que tú quieras, yo agarro para acá. Y finalmente, con la destrucción de Sodoma y Gomorra y la intercesión, vemos a Abraham un hombre que está dispuesto a someter su voluntad a la voluntad de Dios. Caballeros, la pregunta es, ¿de qué manera la sumisión a la voluntad de Dios nos ayuda a cumplir la misión? ¿De qué manera someternos a la voluntad de Dios nos ayuda a cumplir la misión? Pues si nosotros ponemos en las manos de Dios, dice que los planes, Dios tiene un plan para nosotros, y si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, nosotros no sabemos lo que pueda pasar en el futuro. Si nosotros nos sometemos a Dios y permitimos que Dios trabaje a través de nosotros, va a haber resultados. Nosotros no sabemos los planes, pero Dios tiene planes. Así de que a ser sumisos nosotros ante la presencia de Dios, nosotros podemos llevar bendiciones a otros. Podemos llevar el evangelio de alguna forma que nosotros ni nos imaginamos. Al ser sumisos ante la presencia de Dios. Dios tiene los planes y Dios sabe lo que vendrá. Así es, Paco. En otras palabras, entregar nuestra voluntad a Dios. O sea, entregar nuestra voluntad a Dios. Cuando nosotros nos entregamos a Dios, Él va a hacer cosas maravillosas con nosotros. Porque de lo contrario, pues no lo haría, ¿verdad? Porque Él nos ha puesto, como quien dice, el libre albedrío. Pero Él quiere que nosotros, aportemos, ¿verdad? Cuando nosotros entregamos nuestra voluntad a Él lo va a hacer. Y es una cosa maravillosa, ¿verdad? Porque Él lo hace por medio de su Espíritu. Así es. Su Espíritu obrando en cada uno de nosotros, en nosotros mismos, ¿verdad? Y realmente, pues lo mencionábamos en la lección pasada. La lección pasada nos mencionaba de que el recibiréis poder cuando ha venido sobre nosotros el Espíritu. Y ese es un elemento que necesitamos nosotros para poder salir a predicar el Evangelio, su Espíritu. En esta lección hemos visto algunos elementos de Abraham que nos ayudan a cumplir la misión de una manera efectiva. Hemos visto que era un hombre hospitalario, hemos visto que era un hombre que amaba a las personas, era un hombre de oración y una persona que se sometió a la voluntad de Dios. Sometió a la voluntad o sea, la voluntad de él tal vez era desarrollarse y permanecer en Ur de los Caldeos o en Harán entre su familia. Pero cuando Dios lo llamó, él se sometió a la voluntad de Dios y fue lo mejor que le pudo pasar. Así es. ¿Verdad? Entonces, significa que cuando nosotros somos hospitalarios, serviciales con los demás, que cuando amamos a la persona de corazón, que cuando tenemos una vida de intercesión por las demás personas y sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, Dios nos va a usar. Amén. Y la misión se va a cumplir. Dios nos va a usar si nosotros nos sometemos a Dios. Hay una cita que quiero compartir antes de concluir y está en Patriarcas y Profetas y dice así: Abraham fue honrado por los pueblos circunvecinos como príncipe poderoso y un caudillo capaz, sabio y capaz. No dejó de ejercer su influencia entre sus vecinos. Su vida y su carácter marcaron un contraste en marcado contraste con los idólatras, ejercían una influencia notable en favor de la fe verdadera. Su fidelidad hacia Dios era inquebrantable, en tanto que su afabilidad y su benevolencia inspiraban confianza y amistad, y su grandeza sin afectación imponía respeto y honra. Wow, todo el mundo respetaba a ese hombre, todo el mundo honraba a ese hombre. ¿Por qué? Porque sencillamente él había sometido todo a la voluntad de Dios. Esperamos que estos consejos de la vida de Abraham pues le pueda servir a usted allí en su iglesia local, que esta orientación nos sirva como guía en el estudio de la lección de esta semana, y esperamos que de aquí esto no se quede simplemente como en la letra, sino que podamos ir a practicarlo. Practica la hospitalidad, practica la oración, practica la amabilidad, y Dios te usará. Si sometes tu voluntad,
para cumplir la misión entre tus vecinos, entre tus amigos y entre tu familia. Que Dios te bendiga. Gracias por compartir la lección con nosotros. Amén, amén. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por la palabra, porque tu palabra siempre nos edifica y esta ocasión lo ha hecho. Ayúdanos a ser hospitalarios, Señor. A pesar de que el amor se ha enfriado, a pesar de que hay mucha maldad, permite que podamos conservar el deseo de ser hospitalarios con los demás, de ser amables con los demás, de amar a las personas como Cristo los amaba. Permite que podamos someter esta voluntad dura, esta voluntad que a veces está marcada por las experiencias negativas de la vida, que podamos someterla a la voluntad de Cristo Jesús y que tú puedas usarnos, proclamar el Evangelio y que pronto Jesús pueda regresar a esta tierra. Amén. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén. Amén.